Saludos, bienvenido a mi canal. Soy el maestro Seichin Kanjiro. Este es un canal de sabiduría espiritual y de conocimiento universal. Te invito a que ingreses a mi canal, donde encontrarás muchos tópicos de este calibre, donde entenderás cómo funciona la realidad, porque esa es la idea, aprender día a día cómo funcionan las leyes que nos rodean, las leyes naturales y cómo éstas actúan sobre nosotros. El tema de hoy, ¿qué es una ideología? Un tema que se escucha mucho en la televisión, en los medios de comunicación, los periódicos, en sí, los medios hablan de las ideologías. Se habla a nivel que la ideología es una idea, son ideas creadas, son principios, por lo general, que nacen en la filosofía. Entonces, se va creando unas ciertas ideas que se van plasmando a través de otras ciencias que van aportando de lo suyo para crear una idea, y estas actúan en el pensamiento, porque la idea, en el fondo, la ideología, su objetivo es cambiar la forma de pensar. Y actúa no solamente en el individuo, porque la idea es culturalmente llevarlo al grupo, al colectivo, donde un grupo de personas puedan identificarse con la ideología que se quiere plantear y que pueda ser aceptada por todos. Actúan y influyen sobre un colectivo. Por lo general, es la masa, es la que siempre tiene que ser crítica, pero en este caso, la masa comienza a aceptar la ideología y ya no critica, y el que critica y es totalmente desciente en pensamiento, se la aísla. Uno de los problemas que tiene la ideología, que después lo vamos a ver, y lo voy a cargar porque al final lo vas a entender. Para ver, las ideologías actúan sobre la cultura, porque siempre son transformaciones culturales. Cómo hablamos, cómo vemos, cómo nos expresamos, cómo nos aceptamos, qué gustamos, qué oímos, o sea, actúa en los sentidos, en el fondo. Es una transformación que tiene que ver con los sentidos. Cómo nosotros percibimos la realidad. Esa es la ideología. La ideología trata de que nosotros cambiemos nuestra realidad en base a los pensamientos que están siendo alimentados por ella misma. Y como vienen de un colectivo, entonces el colectivo comienza a aceptar y tenemos que realmente alinearnos con esas ideas, porque si no, seremos, como lo dije al comienzo, aislados. Actúan en la religión. Desde la antigüedad, las religiones eran las que marcaban. En la Edad Media, el oscurantismo de ella, llevó a que la religión era la que marcaba realmente cómo se tenía que conducir la persona. Los pueblos más antiguos también estaban en torno a las deidades las que le marcaban para ir a la guerra, tener la victoria, y cuando estos pueblos vencían a otro y llevaban parte de los dioses de ellos y los llevaban a los templos de los dioses de los vencedores, y ahí ellos dejaban todos los artefactos que correspondían a las deidades de los vencidos, porque era una forma que la religión era la que marcaba en esa época, porque eso era el que le daba la fuerza, porque siempre un dios el que le daba la fuerza. Y después, posteriormente, la religión lo siguió marcando, porque la religión y el Estado siempre se juntaron para tener un poder. Con los años se separó, pero igual se han mantenido esos resabios donde la religión y el Estado se acarician mutuamente, porque se necesitan. El Estado es el que ve la parte material y la religión ve la parte espiritual. Entonces al ser humano lo tienen separado, nos separan. ¿Para qué? Para que si nos juntaran, así nosotros nos daríamos cuenta que somos personas. Pero si nos separan, entonces por un lado somos bienes de consumo, mientras que por el otro lado somos seres que somos eternos y así no hay problema. Entonces la iglesia y el Estado se separan. Y en todas las religiones lo ha hecho lo mismo. Eso especialmente en el occidente. Ahora si vamos al oriente, en el oriente ahí está mezclado todo. Ahí la política y la religión son una sola. Entonces el individuo no solamente se identifica con la religión, sino también con el Estado. El Estado es la religión y la religión es el Estado. Y lo otro, por otra parte, las ideologías también ingresan en la política. Aquí donde han hecho más mella, donde se han entrado más. Entonces se produce una lucha de ideas. Entonces cada político lleva agua a su propio molino. Entonces eso hace que se haya una confrontación. ¿Por qué? Porque son visiones de cómo se ve la realidad.
Como dije al comienzo, son ideas. Las ideologías son ideas. El problema aquí es donde surge. El problema es que la ideología controla el libre albedrío. Y aquí es donde está el problema. Cuando nosotros perdemos la capacidad de darnos cuenta qué es lo que es peligroso o no peligroso, porque la ideología, en cierto sentido, nos va a nublar la vista, eso nos va a cambiar completamente la realidad. Cuando una de las cosas que tiene la ideología es que secuestra o polariza el libre albedrío. Y ese es el problema que se crea. Y lo fundamental es que la ideología siempre al final es la que se impone. No se va a imponer la decisión de los demás, se impone la ideología. Cuando hay una idea que está predeterminada de una persona, él siempre la va a tratar de colocar. Pero cuando conversa con el otro, siempre llegan a un acuerdo, pero si hay una ideología, la ideología lo transforma, porque él tiene una visión de acuerdo a su ideología. Y por eso la comunicación se corta, se hace ya truncada. Ese es un problema que se crea muy comúnmente a nivel de la cultura. ¿Por qué? Porque con la cultura se trata de transformar las ideas que supuestamente son obsoletas. Y los seres humanos pasan a ser solamente objetos. ¿Por qué? Porque la ideología, como define algo, entonces cree que ese algo es así. Y no es la esencia de ese algo. Porque no interesa la esencia, lo importante es que ese algo sirva para la ideología. Entonces, en el día que estamos viendo nosotros, donde hay muchas ideologías, y especialmente en los cambios culturales, nosotros no debemos perder nuestro libre albedrío, porque todo ser humano nació libre y tiene la capacidad en sí mismo de darse cuenta, tiene una conciencia que le dice qué es lo que es bueno o lo malo para él. Pero si las ideologías se imponen, hay un peligro. Por eso siempre hay que escuchar qué es lo que es la ideología, saber si afecta o no nuestra realidad y especialmente nuestra integridad. Porque las ideologías nos llevan a veces a sacrificarnos por ella y al final lo único que vamos a ganar va solamente un desastre, porque en sí misma la ideología es un pensamiento que se va a contrarrestar con las leyes que están en la naturaleza y estas son totalmente opuestas. No es lo mismo lo que yo creo que lo que realmente existe fuera de mí. No te olvides de suscribirte al canal para darme notificaciones y yo te las pueda enviar a través de YouTube.